Samuel y yo llevábamos casados 30 años, pero nunca lo habíamos hecho público. Habíamos acordado que en la noche del estreno de su última obra, Falling Lips, finalmente se lo contaríamos al mundo. Habíamos sido marido y mujer durante 3 décadas. Esa noche, había planeado llegar al teatro a tiempo para presenciar el momento en primera persona, pero el tráfico era espantoso. Me senté en la parte trasera de un taxi y miré cómo pasaban los minutos. Mi ansiedad aumentaba con cada segundo que pasaba. Entonces, mientras miraba distraídamente mi teléfono, un titular me llamó la atención. Samuel había hecho un gran anuncio en las noticias locales. Pero el tema no era el de nuestra revelación matrimonial, sino el de su primer amor que había regresado. Esa mujer, Otoño. En la universidad, ella y Samuel tuvieron una apasionada relación amorosa. Después de graduarse, siguieron carreras en el teatro juntos, logrando un éxito modesto. Pero luego, ella se mudó a Europa y, hasta donde todos sabían, nunca regresó. Hasta ahora. Ella apareció en la noche de estreno de la obra de Samuel, Falling Lips, con un ramo de flores frescas en la mano. Caminó directamente hasta el borde del escenario y se las entregó personalmente. Samuel permaneció bajo el foco, mirándola con una ternura inconfundible en sus ojos. El público estalló en aplausos. Algunos incluso lloraron de emoción. Lo calificaron de un amor que había perdurado durante 4 décadas. ¿Y yo? Me senté en la parte trasera de un taxi, mirando la lluvia caer por la ventanilla, sin saber si debía ir al teatro o si debía arruinar lo que parecía una reunión perfecta. Durante 30 años estuve a la sombra de Samuel. Abandoné mi carrera para dedicarme a él, me transformé de una mujer joven en una mujer con mechones de pelo plateado. Los años de agotamiento habían hecho mella en mi cuerpo. Y al final, ¿qué obtuve a cambio? Hace 2 meses, Samuel mismo me había dicho: Amelia, creo que ya es hora. Hagamos público nuestro matrimonio cuando se estrene la obra. Me quedé atónito. Casi muy contento. Saqué con cuidado el vestido azul que me había regalado cuando nos comprometimos, planchando cada arruga. Hice todos los preparativos necesarios, me ocupé de las tareas domésticas, envié a nuestro hijo a Alemania, para, por una vez, poder dedicarme de lleno a esa noche tan esperada. Pero mientras corría bajo la lluvia, paraguas en mano, sonó mi teléfono. El asistente de Samuel. Su voz sonaba apresurada. Amelia, si aún no has llegado, no te molestes en venir. Samuel tiene algo urgente que hacer. ¿Qué? Me detuve en seco. No tengo mucho tiempo para explicarte. Eso es todo. Adiós. La línea se cortó. Me quedé allí, congelada, con los dedos apretando el ramo que había traído para Samuel. En ese momento, una notificación apareció en mi pantalla. La estrella de teatro local Samuel se reencuentra con su primer amor después de 40 años, un momento emotivo y conmovedor. Hice clic en la noticia. El vídeo mostraba a Samuel de pie, radiante, bajo los reflectores, sosteniendo las flores que Autumn le había regalado. Su mirada nunca se apartó de ella, como si el mundo se hubiera desvanecido y solo quedaran ellos dos. Los comentarios estaban llenos de admiración. Esto sí que es amor. 40 años después, ella sigue siendo la única persona a la que ve. Esto es más romántico que las películas. ¿Y yo? Me quedé en una esquina helada de la calle, mirando la pantalla, mientras lágrimas silenciosas corrían por mi rostro. Hojas cayendo, otoño. Por fin lo entendí. Samuel no había elegido esta obra por el arte, ni por el público, ni por su carrera. Él lo había elegido para ella. Incluso si todo lo que pudiera tener fuera un título que llevara su nombre. ¿Y yo? ¿Qué era yo? Durante 40 años, desde los 25 hasta los 65, entregué mi vida entera a Samuel. Me había alejado de mi carrera en medicina y había puesto todo mi ser en apoyarlo. 3 décadas de devoción. ¿Y qué obtuve? La lluvia me chorreaba por el pelo y me nublaba la vista. Sentí un mareo y el ramo se me escapó de las manos y aterrizó en el pavimento mojado. Me tambaleé hasta una pequeña tienda de conveniencia y me hundí en una silla, mi cuerpo demasiado agotado para llevarme más lejos. Había pasado toda mi vida trabajando, sacrificándome por mi familia,
por mi hijo. Pero nunca, ni una sola vez, había vivido verdaderamente para mí. ¿Por qué? ¿Por qué me había dejado convertir en esto? Samuel y yo nunca estuvimos destinados a ser parte del mismo mundo. Él era estudiante de teatro y aspirante a actor. Yo era estudiante de medicina. Eran los años 80, cuando las opciones de entretenimiento eran escasas. De día, vestía bata blanca y hacía mis rondas como interna en el hospital. De noche, asistía a clases de canto en la escuela nocturna local, solo por diversión. Samuel era un joven actor que luchaba por salir adelante. Pasaba los días interpretando papeles sin nombre en el teatro comunitario y las noches trabajando como profesor de música a tiempo parcial en la misma escuela nocturna a la que yo asistía. Así fue como nos conocimos. Tenía uno de esos rostros encantadores que se iluminaban sin esfuerzo como la luz del sol bailando en un lago cuando sonreía. Ese invierno, apareció en mi puerta, temblando de frío y sosteniendo una caja de pastel en sus manos. «Esto es para tus padres», dijo. El envoltorio era de una pastelería francesa de lujo, una que yo sabía que no era barata. Samuel probablemente había gastado el salario de 2 días en él. No dijo mucho. Solo dejó el pastel en la mesa y se fue. Eso fue todo lo que necesitó mis padres para cambiar su opinión sobre él. Lo veían como una persona sincera y confiable. Al poco tiempo, estábamos comprometidos. Después de nuestra boda, continué mi carrera médica. Después de unos cuantos años de prácticas agotadoras, finalmente me convertí en médico de pleno derecho. La carrera teatral de Samuel también estaba ganando impulso, aunque todavía teníamos problemas económicos. No podía permitirse contratar a un asistente y dudaba en gastar dinero en un traje decente. Estuve angustiado por mucho tiempo por la decisión, pero al final dejé mi trabajo en el hospital para convertirme en su asistente a tiempo completo. Lo ayudé a memorizar líneas, programé sus citas, planché sus camisas, cociné sus comidas, administré cada pequeño detalle de su vida, para que pudiera concentrarse completamente en perseguir su sueño. Una noche, mientras estaba sentado a la mesa, contemplando los platos que yo había preparado con tanto esmero, sus ojos se pusieron rojos. Tomó mi mano entre las suyas. «Amelia, has hecho tanto por mí. Nunca podré recompensarte». Sonreí y sacudí la cabeza. En eso consiste el matrimonio, en apoyarnos mutuamente. Así, sin más, pasaron 10 años. Y en esos 10 años, escuché el nombre de Samuel asociado al de Uten más veces de las que podía contar. Habían sido novios en la universidad. Se separaron, pero sus fans nunca dejaron que la historia muriera. Con el paso de los años, las mujeres a su lado se volvieron cada vez más deslumbrantes y los rumores sobre él nunca cesaron. Aún así, elegí creer en él. Son solo coprotagonistas. Es trabajo. Soy yo con quien se casó. Samuel no es ese tipo de hombre. Incluso cuando yo estaba de parto y me aferraba con dolor a las sábanas del hospital, él estaba de gira. Incluso cuando lo vi en el escenario, mirando a otra mujer con una sonrisa tan tierna, ojos tan llenos de emoción. Me dije a mí mismo, es solo actuación. Samuel insistió en mantener nuestro matrimonio en secreto. Amelia, ¿no lo entiendes? Estoy en un momento crítico de mi carrera. Cuando llegue el momento adecuado, lo haremos público, ¿de acuerdo? Lo dijo con tanta naturalidad, como si yo fuera el irrazonable. Me contó todo sobre Outem y juró que su pasado había quedado atrás hacía mucho tiempo. Me atrajo hacia sus brazos y su voz era un suave murmullo contra mi cabello. Te lo prometí, ¿no? Te cuidaré por el resto de mi vida. Créeme. Y yo le creí. Pensé que así sería nuestra vida, tranquila, estable y duradera. Incluso si estuvo ausente la mayor parte del año. Incluso aunque su nombre seguía siendo asociado al de otras mujeres. Me dije a mí misma que todo era por nuestra familia, que él estaba trabajando muy duro por nosotros. Pero, ¿ahora? Ahora que mi juventud se había ido, ahora que mi cabello se estaba volviendo gris. Finalmente vi la verdad. Había pasado toda mi vida creyendo en un hombre que, para empezar, nunca fue mío. No recuerdo cómo llegué a casa esa noche.
Lo único que recuerdo es que durante 2 días Samuel no me llamó. Ni una sola explicación. Ni siquiera un tibio, ¿estás bien? Al tercer día, por fin llegó a casa, arrastrando su cuerpo exhausto a través de la puerta. Estaba sentado en la sala de estar, con la televisión encendida, aunque no estaba mirando. Normalmente, en el momento en que entraba, lo saludaba con una cálida sonrisa, le preguntaba si quería té y le decía que la cena estaba lista. Pero esta vez no me moví. Samuel se cambió de ropa y se acercó a nosotros, con un tono tan amable como siempre. ¿Qué hay para cenar? Huele delicioso. Solté una suave carcajada. Este hombre, realmente vivía en su propio mundo. Cada vez que llegaba a casa, me levantaba temprano, iba al mercado, escogía los ingredientes más frescos y cocinaba una variedad completa de platos caseros. Pero después de años de comer filetes y langosta en restaurantes de lujo, ¿acaso mis humildes comidas se registraban en su mente? Siempre me lanzaba los mismos cumplidos casuales: vaya, nadie cocina mejor que tú, pero yo sabía que esas palabras eran solo una costumbre, nada más. Hubo una época en que me hicieron feliz durante un día entero. Ahora, simplemente los encuentro ridículos. Miré al hombre que había estado a mi lado durante 30 años y le pregunté lentamente: Sam, ¿de verdad te gusta la comida que cocino? Samuel pareció sorprendido. Dudó un momento, luego se rió entre dientes y tomó mi mano. ¿De qué se trata? Pareces un joven de 20 años celoso. Retiré mi mano antes de que pudiera tocarme. ¿A dónde fuiste después del estreno de la obra? Su sonrisa se congeló. Aflojándose las esposas, respondió en un tono deliberadamente informal: sí, sé que te dije que lo haríamos público esa noche, pero llegaste tarde. Así que le pedí a mi asistente que te llamara y te dijera que no vinieras. ¿Y luego? Frunció el ceño levemente. Amelia, tenía asuntos urgentes que atender. No tuve tiempo de explicarte. Ese fue mi error. No peleemos por esto, ¿de acuerdo? Si esto hubiera sucedido antes, me habría rendido. Me habría dicho a mí misma que un matrimonio requería paciencia, que por el bien de nuestro hijo no debería guardarle rencor. Pero esta vez no lo iba a dejar pasar. Repetí con calma: te pregunté a dónde fuiste después de la obra. Samuel finalmente me miró y su expresión cambió. En sus ojos se percibió un destello de fastidio. Amelia, ¿de verdad me estás vigilando ahora? Ya no somos niñas. ¿Puedes dejar de actuar así? ¿Te comportas así? Me río en voz baja. Entonces, mira esto. Cogí la pila de fotos, capturas de pantalla impresas del revuelo en las redes sociales de la noche anterior, y las coloqué una por una sobre la mesa. Capturaron a Samuel, bajando del escenario, caminando al lado de Outem hacia un restaurante cercano. Pidieron el vino tinto favorito de Outem, compartieron una cena perfecta juntos y en una de las fotografías, él estaba inclinado y la besaba en la mejilla. Yo no grité. No lloré. No hice ningún berrinche. Simplemente lo miré y le repetí sus propias palabras. Ya no somos niños, ¿puedes dejar de actuar así? El rostro de Samuel se ensombreció al instante. Tomó las fotos y las hojeó. Su expresión se deformó y la máscara de cortesía que siempre usaba se desvaneció. Amelia, ¿me hiciste seguir? Dejó las fotos sobre la mesa de golpe. Outem y yo nos estábamos poniendo al día. ¿Por qué siempre haces un escándalo por nada? Luego empujó su silla hacia atrás, salió furioso por la puerta y no dejó nada más que silencio detrás. No entendí. ¿Por qué algunas personas pueden hacer algo malo y aún así ser ellas las que arremeten con ira? Y más que eso, ¿por qué nunca me lo había preguntado antes? Los siguientes días no salí de casa. No revisé mi teléfono. Samuel no llamó ni envió mensajes de texto. Incluso el teléfono fijo permaneció en silencio. ¿Estaba realmente molesto? ¿O simplemente no le importaba? Ya no importaba. Ya no. Me senté junto a la ventana y la luz del sol caía sobre mis manos. Durante 30 años estuve ocupada administrando la casa,
cuidando a los niños y preparando los horarios de las actuaciones de Samuel. Pero ahora, por fin, me senté en silencio y me cosí un delantal nuevo. Por primera vez en 30 años, estaba haciendo algo solo para mí. Entonces, de repente, sonó el teléfono. Miré la pantalla y vi el nombre de Jack, mi hijo. Desde que se fue a estudiar a Alemania, rara vez llamaba. Así que me sorprendí un poco cuando vi aparecer su nombre. Cogí el teléfono. Hola. Mamá, ¿tuvisteis una pelea papá y tú? Preguntó sin rodeos. Fruncí el ceño. ¿Por qué lo preguntas? Estos últimos días, papá no ha publicado nada en el chat familiar. Normalmente toma una foto de cada pequeña cosa, como cuando compra café en la tienda, y la comparte. Pero durante los últimos días, no ha habido un solo mensaje. Hice una pausa, intentando mantener un tono ligero. No pasa nada. No te preocupes, solo concéntrate en tus estudios. Pero Jack no se lo creyó. De repente, su voz se volvió más aguda. ¿Estás seguro de que no pasa nada? Papá me llamó. Dijo que últimamente has estado fría con él. Me quedé en silencio. Mamá, ¿en qué estás pensando realmente? Continuó Jack. ¿Estás segura de que no me estás malinterpretando? Outem es solo una vieja amiga de papá. Se encontraron por casualidad, no es gran cosa. Incluso me ayudó antes de que me fuera a Alemania. Es una buena persona, no puedes seguir dudando de ella. Apreté el teléfono con más fuerza y mis dedos se pusieron blancos. ¿Por qué no te disculpas con papá? El tono de Jack se volvió impaciente. Esto debería terminar. Es mejor para todos ser felices como familia que para que sigas haciendo berrinches. Salí lentamente al balcón y miré a lo lejos. El sol se estaba poniendo y arrojaba un resplandor dorado sobre las sombras de las montañas. Era tan hermoso que dolía. Respiré profundamente y, cuando hablé, mi voz sonó desconcertantemente tranquila. Jack, tu padre es un tonto. Pero nunca imaginé que tú también lo serías. La línea quedó en silencio. He pasado tantos años dándolo todo por esta familia y, al final, ambos me están echando la culpa, dije con voz firme, más decidida que nunca. A partir de ahora, ya no seguiré sirviendo a esta familia. A partir de este momento, viviré para mí misma. No dudé en colgar el teléfono. Fue la primera vez que me permití estar enojado. Sorprendentemente, después de decir esas palabras, sentí una inesperada sensación de alivio. Esa noche me fui a la cama temprano para descansar. Durante los últimos días, Samuel y yo habíamos estado en un enfrentamiento silencioso, ninguno de los dos dispuesto a dar el primer paso. Pensé que encontraría otra excusa para salir, regresar oliendo algún perfume de una reunión social, fingiendo que nada había pasado. Pero para mi sorpresa, llegó a casa temprano esa noche. Me quedé en la cama, escuchando el sonido de él hurgando en la cocina. ¿Qué estaba haciendo? Al poco tiempo, la puerta del dormitorio se abrió ligeramente y un cálido rayo de luz se derramó en la habitación. Samuel estaba de pie en la puerta, con el rostro cubierto de harina y la voz cautelosa. Amelia, no encuentro la sal. ¿Puedes venir a ayudarme a buscarla? No pude evitar soltar una risa amarga. Pero aún así me levanté y caminé hacia la cocina. Lo que vi allí me hizo detenerme en seco. La cocina era un desastre. El agua hervía en la olla, había cebollas cortadas a la mitad esparcidas sobre la tabla de cortar y el cuchillo, con el que claramente había tenido problemas, estaba hecho un desastre. Lo miré fijamente, completamente sin palabras. Samuel sonrió torpemente y me acercó un cuenco que estaba sobre la mesa. Hace años que no cocino, ¿quieres probarlo? Me quedé mirando los fideos grumosos en el tazón, pero por dentro no sentí nada. Él no se rebajaba por miedo a perderme. Tenía miedo de no encontrar nunca a alguien como yo, alguien que pudiera cuidarlo durante tanto tiempo. Durante 30 años, nunca tuvo que recordar dónde estaba la sal ni preocuparse por las tareas domésticas. Gracias a mí, solo necesitaba hablar y la comida estaba en la mesa, la ropa lavada y planchada y todo en casa funcionaba a la perfección.
Él simplemente estaba acostumbrado a esas comodidades, no a perderme. Empujé lentamente el cuenco de fideos hacia él, miré hacia arriba y le hablé en un tono tranquilo. Sam, no quiero comer esto ahora. Y no quiero comerlo nunca más. Luego, casi casualmente, agregué. Vivamos vidas separadas a partir de ahora. El rostro de Samuel se congeló. Probablemente nunca imaginó que diría algo así. Se quedó allí, aturdido, durante un largo rato antes de forzar una sonrisa, como si intentara calmar a un niño. Amelia, deja de bromear. Pero sabía que no estaba bromeando. Ya había tenido suficiente. No dije nada más. Simplemente miré a Samuel, con ojos firmes y decididos. Se quedó helado, completamente desconcertado por mi decisión. Amelia, ¿de verdad crees que es apropiado decir algo así? Abrió los ojos con incredulidad, como si hubiera oído la cosa más escandalosa. 30 años de amor, ¿y ni siquiera te importa? ¿Vas a armar un escándalo por algo tan insignificante? ¿Pequeña cosa? ¿Lo llamó una cosa pequeña? Había mantenido nuestro matrimonio oculto durante 30 años, me había mantenido en la oscuridad durante 3 décadas y no había dudado en aceptar flores de su primer amor en el escenario. ¿Era eso realmente algo pequeño? Al ver que no respondía, el tono de Samuel se volvió aún más severo. Espero que lo pienses bien. A tu edad, debes asumir la responsabilidad de lo que dices. Ah, ahí estaba de nuevo. Él siempre jugaba la carta de la edad. Como si una mujer, una vez alcanzada cierta edad, debiera aceptar su destino, dejar de pensar demasiado y quedarse tranquilamente en casa, continuando sirviendo como su asistente doméstica. Sonreí, sin molestarme en discutir. Simplemente me di la vuelta, volví al dormitorio y tomé mi decisión. A la mañana siguiente, marqué el número de Harper. Ella era una buena niña, inteligente y trabajadora desde pequeña. En cuanto contestó, su voz se elevó con entusiasmo. «Mamá, ¿por fin has decidido venir a visitarme?» Ella me llamó mamá. Pero ella no era mi hija biológica. Harper era una huérfana a la que había apadrinado después de un terremoto a principios de la década de 2000. Había estudiado sin descanso, había conseguido becas y, finalmente, había logrado ganarse la vida. Abrió una pequeña posada en Colorado y se convirtió en su propia jefa. Ella me había invitado a quedarme con ella más veces de las que podía contar, pero yo siempre ponía excusas, demasiado que hacer, demasiadas responsabilidades en casa. Pero ahora, ¿qué era lo que aún me podía detener? Sí, dije con una sonrisa. Por fin me he decidido. He reservado un vuelo para mañana. Es increíble, dijo Harper con entusiasmo. Te recogeré en el aeropuerto yo mismo. Después de colgar, comencé a empacar. Rebuscando en mi armario encontré una gabardina azul que no me había puesto en años, la que me había comprado hacía mucho tiempo. En aquel entonces, yo era joven y me atraían los colores brillantes. Pero después de casarme con Samuel, él insistió en que los tonos más oscuros eran más apropiados para una mujer casada. Así que empujé la gabardina al fondo del armario y nunca más la saqué. Pasé los dedos por la tela. Todavía estaba suave y cálida. Lo doblé cuidadosamente y lo puse en mi maleta. Justo cuando cerré la cremallera, sonó el timbre. Abrí la puerta y me quedé congelada. Afuera estaba otoño. Ella lucía tan elegante como siempre, con un pañuelo de seda alrededor de su cuello, su maquillaje impecable y una pequeña sonrisa dibujada en sus labios. Amelia, dijo suavemente. ¿Podemos hablar? No respondí, pero me hice a un lado y la dejé entrar. La casa estaba en silencio. Samuel se había ido temprano a sus ensayos. Estábamos solo los dos, uno frente al otro en la sala de estar. Le serví una taza de té y esperé. Outem levantó la taza y sopló suavemente sobre la superficie. El asistente de Samuel mencionó que ustedes dos planeaban anunciar su matrimonio la noche del estreno. Ella suspiró, con una voz cargada de fingida simpatía. Lo siento. No quise interrumpir tus planes. Había un brillo inconfundible en sus ojos, un toque de diversión detrás de su disculpa. Mantuve una leve sonrisa en mis labios y no dije nada.
Dejó la taza de té en la mesa con un suave tintineo. Si Samuel me lo hubiera contado el mes pasado, no habría aparecido esa noche. ¡Qué coincidencia, ¿no? Se me cayó el estómago. ¿Mes pasado? Así que Samuel sabía desde el principio que ella iba a venir, pero no me lo había dicho. Preferiría mentir, poner excusas para mantenerme alejada, que simplemente decirle que no. Esa noche, en el escenario, se paró frente al público y dijo: «Estas flores deberían haber sido regaladas hace 20 años». Solo yo entendí lo que ella realmente quería decir. Durante mucho tiempo creí que Samuel me había elegido cuidadosamente. Pero ahora vi la verdad. Simplemente había sido la elección correcta, la elección conveniente. Hace 40 años, Samuel y Autumn tenían un amor que brillaba intensamente, pero sus constantes peleas los separaron. Y entonces aparecí yo. Fui amable y comprensiva. Nunca peleé ni causé problemas. Estaba dispuesta a sacrificarme y a orbitar a su alrededor. Así que se casó conmigo. Pero él nunca me había amado verdaderamente. No había querido creerlo, ni siquiera cuando, hace años, en una cena, uno de los amigos de Samuel se emborrachó y dijo sin pensarlo 2 veces: «Si Samuel y Autumn no hubieran roto, ustedes dos ni siquiera habrían existido». En aquel entonces lo descarté. Ahora ya no podía más. Autumn se reclinó en su asiento, con una sonrisa de satisfacción en los labios. «Amelia, no culpes a Samuel. Siempre me ha tenido en su corazón». Ella levantó su taza y tomó un sorbo lento. «Eras la persona indicada, la persona que estaba ahí cuando él necesitaba a alguien». Sus palabras eran ligeras, sin esfuerzo, como si simplemente estuviera afirmando un hecho. Me quedé mirando mi té y luego dejé escapar una risa silenciosa. «Durante décadas le di todo a Samuel», dije con voz tranquila y firme. No porque no pudiera vivir sin él, sino porque pensé que lo valía. La miré a los ojos y sonreí. Pero ahora lo veo claro, no es más que un hombre débil y egoísta. Un destello pasó por los ojos de Autumn. Sorpresa. Tal vez incluso irritación. No esperaba que yo estuviera tan serena. Incliné la cabeza ligeramente y mis labios se curvaron en una pequeña sonrisa, casi divertida. «Y por eso», añadí con ligereza, «realmente debería agradecerte, Autumn, por sacar la basura». Su expresión finalmente se quebró. Abrió la boca como para replicar, pero dudó. En lugar de eso, esbozó una sonrisa forzada, agarró su bolso y salió por la puerta. La vi irse y me sentí más ligero que en años. Esta ridícula farsa finalmente estaba llegando a su fin. Agarré mi maleta y dejé escapar un largo suspiro. Era hora de irnos. En la mesa de la entrada dejé un acuerdo de divorcio firmado. Sin nota. Sin explicación. Sin despedida. Si quisiera firmarlo, que lo firmara de todos modos. Ya no me importaba. En el momento en que bajé del avión, vi a Harper esperando en la salida. Tan pronto como me vio, echó a correr y me envolvió en un fuerte abrazo. «Mamá». Su voz temblaba levemente, cargada de emoción. «Solo han pasado unos pocos años, pero, ¿por qué parece que has envejecido tanto?» Me congelé por un segundo, instintivamente llevándome una mano al cabello. La ventana de cristal reflejó mi imagen, cabello una vez grueso y oscuro, ahora con abundantes vetas plateadas. Dejé escapar una pequeña sonrisa amarga. No había envejecido de repente. Me había ido desgastando, poco a poco, a lo largo de los años. Harper pareció darse cuenta de que había elegido mal sus palabras y rápidamente se corrigió, pasando su brazo por el mío con una sonrisa radiante. «No, no. Mamá, no eres vieja en absoluto. Solo estás cansada. Dale un poco de tiempo, una vez que te relajes, te verás más joven que nunca». Asentí, permitiéndole tomar mi mano y guiarme fuera del aeropuerto. Los tonos dorados del sol poniente se extendían a través de las ventanas de vidrio, arrojando un brillo cálido sobre nosotros. Por un breve momento, el calor en mi palma me hizo sentir desorientado, como si me hubieran transportado al pasado. Hace mucho tiempo, Jack solía tomarme la mano así mientras caminábamos juntos a casa.
Jack había estado muy apegado a mí cuando era pequeño, era un niño tan inteligente y de buen comportamiento. Pero todo cambió cuando llegó a la adolescencia. Se obsesionó con los videojuegos, sus notas se desplomaron y nuestras conversaciones se volvieron más cortas y frías. La distancia entre nosotros se amplió. ¿Y qué hizo Samuel? Cada vez que intentaba disciplinar a Jack, Samuel lo ignoraba riéndose. Es solo un niño. Los niños juegan, no es gran cosa. Pero está descuidando completamente sus estudios, le contesté, mientras mi frustración aumentaba. Samuel se encogió de hombros y dijo, ¿y qué? Si no elige la vía académica, no es que no podamos permitirnos apoyarlo. Y Jack, envalentonado, asentía con la cabeza. ¿Ves, mamá? No me entiendes en absoluto. Papá es el único que lo entiende. Me quedaría moviendo la cabeza con impotencia, preocupándome solo por el futuro de Jack, porque a nadie más parecía importarle. Pero, ¿ahora? Ahora ya no tenía que preocuparme más. No más batallas que pelear, no más noches de insomnio agonizando por cosas que no podía cambiar. Por primera vez en años, había estado durmiendo profundamente, sin que me perturbara el peso de responsabilidades que ya no tenía que soportar. Harper fue considerado y se tomó el tiempo para mostrarme los alrededores. Nos alojamos en una cabaña acogedora enclavada en las montañas de Colorado, paseamos por prados cubiertos de flores silvestres y contemplamos la interminable extensión de picos nevados. Nos sentamos junto a un lago tranquilo durante toda una tarde, sin decir nada, solo respirando el aire fresco de la montaña. Cielos azules, colinas onduladas, una suave brisa, el sonido del arroyo. ¿Cómo no había experimentado esto antes? ¿Por qué había pasado los últimos 30 años viviendo como un prisionero, atrapado en una cocina, encadenado por el deber? Por primera vez, cogí una cámara, no para capturar comidas, horarios ni nada para nadie más, sino simplemente para conservar esos momentos, para recordar la vista, para recordar la risa alegre y despreocupada de Harper bajo la luz del sol. Por primera vez, sentí. Yo era libre. No mucho después, Samuel finalmente firmó los papeles del divorcio. Nuestra última conversación fue sobre eso. Al final de la llamada, su voz sonó fría cuando espetó, Amelia, estás siendo impulsiva. Un día, te arrepentirás de esto. Solté una risa silenciosa y no me molesté en responder. Pero medio mes después, finalmente entendí lo que quería decir con arrepentimiento. Internet explotó. Los fanáticos de toda la vida de Samuel inundaron las redes sociales con fotos de él y Autumn juntos. Estaban cerca, aparentemente perdidos en su propio mundo, su lenguaje corporal íntimo. Un fan atrevido incluso le preguntó directamente a Samuel, ¿cuál es tu relación con Autumn ahora? Él simplemente sonrió, sin confirmar ni negar. ¿Pero otoño? Ella publicó una foto de ellos tomados de la mano en su propia cuenta, subtitulada. Agradecido por la forma en que el tiempo talla nuestras vidas, dejándonos con hermosas historias y una calidez que nunca se desvanece. Internet se volvió loco. Esto sí que es amor verdadero. Después de 40 años, por fin han encontrado el camino para volver a estar juntos. Un romance que dura toda la vida. Samuel y Autumn estaban destinados a estar juntos. ¿Amelia? ¿Quién es esa? Samuel nunca hizo público su matrimonio. Está claro que ella nunca fue la indicada. Leí los comentarios y aún así no sentí nada. Luego, en el 60º cumpleaños de Autumn, Samuel cocinó personalmente una comida completa con sus platos caseros favoritos. El mismo Samuel que una vez ni siquiera sabía freír un huevo, ahora estaba en una cocina, preparando cuidadosamente una comida llena de amor solo para ella. Me reí suavemente, apagué mi teléfono y continué enjuagando los arándanos frescos en mi canasta. Pero lo que realmente me estremeció no fueron las fotos. Era Jack. Había volado de regreso para la celebración del cumpleaños de Autumn. Y de camino a casa, me envió un mensaje. Mamá, tú eres la que decidió abandonar este matrimonio. Papá y Autumn solo buscan su felicidad. No les provoques problemas más adelante. Eres demasiado mayor para divorciarte. ¿No tienes miedo de convertirte en el hazmerreír?
Me quedé mirando la pantalla sintiendo nada más que fría indiferencia. Así es como funciona el mundo. Cuando un hombre toma una decisión, la considera como una búsqueda de la felicidad. Pero cuando una mujer llega a cierta edad, se espera que acepte sus circunstancias. Se le dice que ya no puede perseguir nada. Simplemente debe soportar, sin quejarse, sin resistirse. Pero yo ya no era aquella mujer. En silencio, apagué mi teléfono, tomé mi canasta y continué lavando los arándanos que Harper y yo habíamos recolectado hoy. Al otro lado de la cocina, el rostro de Harper estaba rojo de ira. Mamá, esto es ridículo, ¿cómo pueden tratarte así? Debes exponerlo todo, dejar que el mundo sepa que estuviste escondido durante 30 años, que vean la verdad. Sonreí y sacudí la cabeza. Ya no importa. Una de las mejores cosas de llegar a esta edad es finalmente ver todo con claridad. Había tomado demasiados caminos equivocados, había soportado demasiado dolor y había tragado demasiada humillación. No iba a desperdiciar ni un segundo más de mi tiempo ni de mi energía en personas que no valían la pena. Porque ahora, finalmente entendí. El resto de mi vida estaba destinado a algo mucho más grande. Después del divorcio, recibí una cantidad sustancial de dinero. Samuel siempre había sido tacaño y siempre había mantenido un control estricto de nuestras finanzas. A lo largo de los años, casi no tuve ahorros personales, cada centavo se destinaba a las tareas domésticas. Pero esta vez no tuvo más remedio que darme lo que por derecho me correspondía. Siempre había vivido de forma sencilla. No había forma de que pudiera gastar todo ese dinero en mí. Entonces, después de pensarlo un poco, tomé una decisión. Donaría parte del dinero a una escuela primaria en una comunidad de bajos ingresos, asegurando así que los niños tuvieran un mejor acceso a los recursos educativos. Cuando Harper se enteró, se sumó por completo a la idea. Mamá, voy contigo. Nos dirigimos a la escuela comunitaria, una pequeña institución en un pueblo tranquilo. Los edificios eran viejos, la pintura de los tejados se estaba descascarando. Algunas ventanas tenían grietas en los cristales. El tablón de anuncios de la entrada estaba lleno de avisos escritos a mano para recaudar fondos. Les faltaban fondos y no podían permitirse ni siquiera los últimos libros de texto. Al verlo todo, mi corazón se encogió. Cuando entramos en un aula, un grupo de niños estaba apiñado alrededor de una mesa de madera desgastada, compartiendo un solo libro mientras trabajaban en sus tareas. Sus ojos estaban concentrados, serios, como si ese libro fuera su puerta de entrada al mundo. Hola. Los saludé con una cálida sonrisa. Los niños dudaron un momento antes de sonreír alegremente. Hola, señora. La directora, una mujer mayor y muy cálida, me estrechó la mano varias veces cuando se enteró de la donación. No tienes idea de lo que esto significa para nuestros niños. Con este dinero, podemos comprar libros nuevos, renovar la sala de lectura e incluso ofrecer más clases particulares después de la escuela. Sonreí y asentí. Más tarde, durante una pequeña charla comunitaria, compartí historias sobre el mundo más allá de su pequeño pueblo. Les dije que su futuro nunca debería estar definido por sus antecedentes, sus circunstancias o incluso por el matrimonio. Una niña tímida levantó la mano y preguntó suavemente, Amelia, ¿cómo sabes si estás viviendo una vida que tiene valor? La miré, mi voz era suave pero firme. Aprendes, creces, te haces más fuerte y, a través de tus propios esfuerzos, moldeas tu vida para que sea lo que quieres que sea. Al bajar del pequeño escenario, escaneé los rostros que me rodeaban y mi sonrisa se hizo más profunda. Mírame, tengo casi 60 años, pero todavía puedo elegir mi propio camino y seguir haciendo cosas que importan. Sus ojos brillaban con comprensión, con inspiración. Y en esa biblioteca cálida e iluminada por el sol, entre esos rostros jóvenes ansiosos, lo vi. La esperanza, echando raíces silenciosamente. Mientras tanto, el romance de cuento de hadas entre Samuel y Autumn comenzaba a desmoronarse. Habían planeado casarse en 3 meses, creyendo que estaban escribiendo el final perfecto para su historia de amor al final de su vida. Al principio se deleitaron en la nostalgia, convencidos de haber recuperado su juventud. Pero la realidad se mueve más rápido que el amor y siempre es mucho más despiadada. Una vez que comenzaron a vivir juntos, comenzaron a surgir pequeños desacuerdos,
que crecieron como grietas en una pared hasta que se volvieron imposibles de ignorar. El otoño no cocinaba, así que contrataron a una ama de llaves. Samuel era alérgico al pelo de gato, pero Autumn insistió en quedarse con su gato y, por mucho que él intentó persuadirla, ella se negó a separarse de él. Se dijo a sí mismo que el amor era una cuestión de compromiso, de aceptar los pequeños hábitos que hacían a una persona ser quien era. Pero los pequeños hábitos tienen una forma de convertirse en grandes problemas. Y entonces, un día, ocurrió lo inevitable. Su ama de llaves les pidió una semana de descanso. Nadie cocinaba, nadie limpiaba. Samuel llegó a casa después de un largo día, exhausto, solo para encontrar la cocina fría e intacta, la mesa del comedor vacía, sin siquiera un bol de fruta. Y allí estaba Autumn, sentada en el sofá, sorbiendo tranquilamente su té. Samuel frunció el ceño y se acercó a ella. «Susan no está aquí. ¿No podrías al menos intentar cocinar algo?» Autumn ni siquiera levantó la vista. ¿Por qué lo haría? Susan suele encargarse de eso. Y además, los restaurantes existen por una razón. Samuel respiró profundamente y la frustración se apoderó de su voz. Autumn, ¿al menos puedes hacer un esfuerzo? Ya tengo bastantes problemas, no necesito volver a casa y preocuparme por esto también. Autumn dejó su taza de té y finalmente lo miró a los ojos, con una expresión poco impresionada. Samuel, dijo ella con frialdad. No soy tu doncella. La habitación quedó en silencio. Samuel se quedó helado. Por primera vez, se dio cuenta de que había pasado su vida dando las cosas por sentado. Durante 30 años, nunca tuvo que preocuparse por la ropa o las comidas. Nunca tuvo que recordar citas ni organizar su vida cotidiana. Porque fui yo quien lo hizo todo. Pero la mujer que estaba parada frente a él ahora no era yo. Autumn no era Amelia. No iba a cuidar de él. No iba a dedicar 30 años de su vida a hacerle las cosas más fáciles. Durante todo este tiempo, Samuel había creído que su vida transcurría sin problemas porque así eran las cosas. Ahora, finalmente entendió. Su vida tranquila solo había existido porque yo había sido quien suavizaba todas las asperezas. Pero no había forma de deshacer lo que ya se había hecho. Una vez tuvo una mujer que lo amó sin dudarlo, que le dio todo, que se dedicó a hacer de su vida una experiencia perfecta. Pero fue él quien la apartó. ¿Y esa mujer? Ella había entrado en un mundo mucho más grande que el de él y había vivido una vida que era enteramente suya. Algún tiempo después, Internet se incendió. Al principio, nadie sabía nada del matrimonio secreto de 30 años de Samuel, ni del hecho de que había estado enredado con Autumn incluso cuando todavía estábamos juntos. Pero los secretos nunca permanecen enterrados. Algunos usuarios perspicaces detectaron pistas en las redes sociales de Jack, juntaron las piezas de la cronología y descubrieron la verdad completa. Samuel había ocultado su matrimonio durante 3 décadas. Había dejado que su esposa sacrificara todo en silencio, solo para pararse en el escenario y aceptar las flores de su exnovia antes de divorciarse rápidamente y reavivar su trágico romance. La noticia explotó de la noche a la mañana. Las mismas personas que una vez habían aplaudido el renacimiento de la historia de amor de Samuel y Autumn se volvieron contra él en un instante. Este hombre no tiene conciencia. 30 años de matrimonio en la oscuridad, y en el momento en que es libre, se encuentra de la mano de su ex. ¿Quién no estaría furioso? Abandonó a la esposa que lo apoyó en todo y luego tuvo la audacia de actuar como un amante devoto. ¡Qué broma! La carrera de Samuel sufrió un duro golpe. Sus obras de teatro se cancelaron o reprogramaron de repente. Sus fans, que antes eran leales, ya no lo esperaban en la puerta del escenario. El cansancio empezó a notarse en su rostro. Por primera vez, Samuel parecía cansado. Desgastado. Derrotado. Una noche tarde, sonó mi teléfono. Eché un vistazo a la pantalla. Samuel. Habían pasado meses desde el divorcio y nunca antes me había llamado. Dudé y luego contesté. Al otro lado de la línea, la voz de Samuel era baja, agotada, llena de un remordimiento que nunca había escuchado antes. Amelia, vuelve. Casémonos de nuevo.
Te prometo que esta vez seré mejor. No te haré enojar más. Respiró profundamente. Por fin lo entiendo, después de tantos años juntos, ¿cómo podría dejarlo ir? No puedo. Sus palabras fueron sinceras. Pero mi corazón hacía mucho que había dejado de responderle. Hubo un tiempo en que creí que el marido era el ancla de la vida de una mujer. Pero ahora había encontrado mi paz. Pensé que esto sería el final. Me equivoqué. Una semana después, Samuel y Jack aparecieron en la posada de Harper. Yo estaba afuera en el patio, ayudando a Harper a colgar sábanas blancas recién lavadas cuando sus figuras aparecieron en la entrada. Jack dudó por un momento y luego finalmente habló. Mamá, nos equivocamos antes, dijo. Papá y yo hemos venido a llevarte a casa. ¿Volverás con nosotros? Levanté la mirada y miré más allá de Jack y luego a Samuel. Era una sombra del hombre que había sido. Había perdido peso, su cabello estaba cubierto de canas. Su postura se había debilitado, su presencia, que antes era segura de sí misma, había disminuido. Sonreí levemente y le pregunté a Jack, ¿volver? ¿No acaban de regresar tú y tu padre de algún lugar? ¿Qué pasa con tus estudios? Jack negó rápidamente con la cabeza y dijo con voz ansiosa, no, Oute y mi papá rompieron hace un tiempo. Solo vine aquí para ayudarte a recuperarte, si se reconcilian, me iré de inmediato. Escuché sus palabras y no sentí nada. ¿Samuel y Outem habían terminado? Ese era su problema, no el mío. Solo porque él quería hacer las paces consigo mismo no significaba que yo le debía perdón. Su arrepentimiento ya no valía ni un ápice de mis emociones. El cielo se oscureció y las nubes se acercaron rápidamente. En cuestión de segundos, comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. Harper salió corriendo de la casa con una cesta en la mano. Mamá, entra, yo me encargo de las sábanas. Jack y Samuel se pusieron rígidos ante sus palabras. Jack frunció el ceño y señaló a Harper con cara de confusión. Mamá, ¿quién es esta mujer y por qué te llama mamá? Harper no lo dudó. Dejó la cesta en el suelo con un ruido sordo, puso las manos en las caderas y se puso de pie. Están divorciados, dijo ella con tono inexpresivo. ¿Por qué estás aquí? Mi madre está muy bien sin ti. La lluvia se hizo más fuerte, como si el mismo cielo le estuviera dando la razón. El rostro de Samuel se ensombreció. La expresión de Jack se tornó furiosa, claramente herido por sus palabras. Pero simplemente le di una palmadita en el hombro a Harper, indicándole silenciosamente que entrara. Entonces finalmente me volví para mirar a mi exmarido y a mi hijo. Tranquilo. Firme. Inquebrantable. Cogí un paraguas grande, lo abrí y lo sostuve sobre ellos, protegiéndolos de la lluvia. Entonces hablé. Sam, Jack, iré a casa. He construido una nueva vida aquí. Ya no soy la mujer que te apoyaba en silencio. El arrepentimiento brilló en los ojos de Samuel. Sus labios se separaron, como si quisiera decir algo. Pero al final no salieron las palabras. El rostro de Jack estaba tenso por la frustración, incapaz de comprender por qué la madre que una vez conoció se había convertido en alguien tan inflexible. Pero había muchas cosas que no entendía. Y ya no tuve tiempo ni paciencia para explicar, para apaciguar, para esperar. En silencio, cerré el paraguas, me di la vuelta y volví adentro. Harper me siguió justo detrás, con los ojos brillando de admiración. Unos días después, recibí una carta. Era de los niños de la escuela a la que había hecho la donación. Lo habían escrito a mano. La letra era torcida e inmadura, pero llena de sinceridad. Me dijeron que gracias a mi donación, la biblioteca finalmente contaba con nuevos libros y materiales de estudio. Todos los días, no veían la hora de entrar corriendo a la biblioteca, ansiosos por leer más historias y aprender más. Gracias, Amelia. Estudiaremos mucho y seremos personas útiles en el futuro. Nunca olvidaremos tu amabilidad. Coloqué suavemente la carta sobre la mesa, con los ojos llenos de lágrimas. A mi lado estaban las sábanas blancas que Harper y yo habíamos tendido para que se secaran, puras y nuevas, desprendiendo un ligero y fresco aroma a la luz del sol.
sabía que mi vida había dado un giro. Y que la historia de Samuel ya no formaba parte de la mía. En ese mismo momento, la vida de Samuel tomó un rumbo diferente. Él había caído enfermo. Poco después de regresar de Colorado, Samuel se desplomó debido al agotamiento prolongado y al estrés mental. Jack tuvo que volver a la escuela y no podía cuidarlo, por lo que tuvo que contratar a un cuidador profesional. Y el otoño. Ella sabía que Samuel estaba enfermo, pero nunca lo visitó. En cambio, siguió asistiendo a eventos sociales y publicando fotos de sus reuniones con amigos en las redes sociales, luciendo aún glamorosa. Samuel había estado en la cima de su vida durante décadas, pero ahora, en su lecho de enfermo, estaba solo. Tal vez, solo tal vez, finalmente se había dado cuenta de que nunca volvería a encontrar a alguien como yo, alguien que había estado dispuesto a acompañarlo incondicionalmente durante tantos años. Ese día, por casualidad regresé a la ciudad para reunirme con un líder de una organización benéfica. Había oído que Samuel estaba en el hospital y, después de un momento de duda, decidí pasar a visitarlo. Había perdido aún más peso desde la última vez que lo vi. Tenía las cuencas de los ojos hundidas y el rostro pálido. Cuando me vio entrar en la habitación, había un destello de sorpresa y esperanza en sus ojos. «Viniste a verme, aún debes tener sentimientos por nuestro matrimonio, ¿verdad?». Lo observé en silencio, con el corazón lleno de emociones. El hombre que una vez había estado lleno de vigor y confianza ahora yacía débilmente en la cama, con los ojos llenos de expectativa y renuencia. Le hablé en voz baja: «Sam, no estoy aquí porque espere algo de ti. Solo estoy de paso». Un destello de decepción brilló en los ojos de Samuel. Se quedó en silencio por un momento antes de preguntar con voz tensa: «Si ese día, en la llamada a escena, no hubiera estado con ella y te hubiera estado esperando en el escenario, ¿habríamos terminado así?». Sonreí suavemente, sacudiendo la cabeza. «Sam, el problema no estaba en esa llamada telefónica. De los 25 a los 60 mi vida giró en torno a ti. Renuncié a mi carrera, a mis sueños y me dediqué por completo a cuidar de ti y de los niños, pero ¿alguna vez hiciste los mismos sacrificios por mí? Siempre eres así, solo te das cuenta del valor de algo cuando ya no lo tienes. Desafortunadamente la vida no da segundas oportunidades y esa pregunta no tiene respuesta». Los años que había sacrificado no se podían deshacer. Me levanté, preparándome para irme. Los ojos de Samuel estaban llenos de reticencia. Trató de retenerme. «Amelia, ¿vendrás a verme otra vez?». Sonreí suavemente y mi tono era tranquilo. «Sam, nuestras vidas ya han tomado direcciones diferentes. Te desearé lo mejor, pero no volveré». Esa fue la última vez que nos vimos. Años después, la primera vez que volví a saber algo de Samuel fue 5 años después de nuestra separación. Samuel se había convertido en el centro de la discusión pública. A través de sus seguidores en las redes sociales, me enteré de las novedades de su vida. Había estado en silencio durante 5 años debido a una enfermedad, pero ahora, volvió a la luz pública como director de teatro. Su obra trataba sobre la historia de una mujer que había dado todo por su familia, que había quedado atrapada en los detalles mundanos de la vida, pero que al final encontró su propio valor y eligió la libertad, viviendo su verdadero yo. Esta historia me resultó tan familiar que me hizo sonreír con ironía. Sin duda, la inspiración para la obra vino de mí. En la noche del estreno de su obra, Samuel subió al escenario y expresó abiertamente su gratitud. Su mirada era compleja, llena de emoción y pesar. Dijo: «Quiero agradecerle a alguien. Ella se sacrificó silenciosamente durante décadas en mi vida. Cuando estaba en mi peor momento, ella vino a mi lado, renunció a su brillante futuro, se hizo cargo de la casa y cuidó de los niños, para que yo pudiera concentrarme en mi carrera sin preocupaciones. Esta obra es un reflejo del pasado y una esperanza para el futuro. Espero que todos los espectadores puedan sentir lo importante que es apreciar a quienes están frente a ustedes». Me senté en casa, observando tranquilamente esta escena a través de la pantalla de mi teléfono. De repente, recordé una llamada telefónica que me había hecho Jack años atrás. «Mamá, papá quiere hacer una película y la inspiración viene de ti. Quiere tu aprobación». En ese momento,
yo estaba muy ocupada coordinando con una organización benéfica la planificación de la creación de un rincón de lectura para niños en una escuela, centrada exclusivamente en cómo crear un mejor entorno de aprendizaje para los niños. Así que respondí con naturalidad, déjalo que lo haga. Y luego, me olvidé por completo del asunto. No fue hasta hoy, cuando vi a Samuel en la noche del estreno de su obra, que ese detalle largamente olvidado resurgió. Harper me agarró la mano y me guiñó un ojo con una sonrisa. Mamá, eres la protagonista de esa obra. Me reí suavemente, sin hacer ningún comentario al respecto. Tenía 60 años, mi pelo plateado recogido en un elegante moño y mi espíritu todavía estaba animado. Cada vez que me miraba al espejo, me sentía más joven que 5 años atrás. Tenía que agradecerle a Samuel por eso, porque una vez que lo dejé, me di cuenta de que mi vida no se trataba solo de interminables tareas domésticas, sino que estaba llena de infinitas posibilidades y valor. En la pantalla, la figura de Samuel se fue difuminando poco a poco mientras abandonaba el escenario. Pero nada de eso me importaba ya. Apagué el teléfono y la pantalla se volvió negra. Harper me miró sorprendida. Mamá, ¿no vas a verla hasta el final? Sonreí levemente y me acerqué a la ventana para contemplar el cielo azul intenso. No es necesario. Ya vi lo que necesitaba ver. Harper se acercó y se paró a mi lado. Entonces, ¿qué es lo próximo que tienes que hacer? Volví para mirarla, con un brillo juguetón en los ojos. Estoy pensando en aprender a pintar. Harper abrió mucho los ojos. ¿Pintar? Parece una idea genial. Sonreí y asentí. Siempre quise intentarlo, pero siempre estaba demasiado ocupada. Ahora creo que es el momento. Harper se rió de buena gana. Estaré esperando ver tu obra maestra. Unos días después, me inscribí en un curso de pintura en un pequeño estudio de arte local. El primer día, entré en el aula con una mezcla de nerviosismo y emoción. La profesora, una joven artista, me miró con un dejo de sorpresa. Bienvenida, señora. Le devolví la sonrisa. En clase, tomé el pincel, lo mojé en pintura y comencé a aplicarlo suavemente sobre el lienzo. Al principio, mi mano temblaba un poco, pero a medida que pasaba el tiempo, me sumergí en el mundo de los colores y las líneas. En ese momento, olvidé por completo todo lo del pasado y me perdí en la libertad del presente. El último día del curso pinté un girasol en flor. Cobró vida en el lienzo, con los pétalos ligeramente abiertos, como si estuviera creciendo hacia la luz del sol. La profesora se acercó y miró mi cuadro con satisfacción. Tu obra está llena de vida, igual que la sensación que me transmites. Después de terminar el cuadro, empaqué mis materiales y salí del estudio. La luz del sol calentó mi cabello, dándome una sensación de ligereza y plenitud que nunca antes había experimentado. Caminé por la calle, ya comenzando a planificar mi próximo destino de viaje. Creo que quiero ir a la playa. Pintar el océano infinito y las gaviotas volando libremente. Todo parecía tan lleno de posibilidades. Después de todo, la vida siempre está llena de infinitas oportunidades.